Y entre todas las personas que este personaje había herido por su amor a sí mismo, estaba la ninfa Eco, quien había sido castigada por Hera, por haberla disgustado, de repetir las últimas palabras que le dijeran. Entonces esta ninfa no pudo declararle su amor a Narciso porque no podía hablar. Y ella, un día de tantos, lo siguió en el bosque, y cuando ya Narciso se encontraba solo, sintió que alguien estaba por ahí. Y él dijo, ¿hay alguien aquí? Y ella dijo, aquí, aquí, porque solamente podía decir las últimas palabras. Podía repetir lo último. Sí, entonces él le dijo, pues entonces ven, ven. Y ella respondió ven, lógicamente, y salió con los brazos abiertos a expresarle su amor a Narciso. Resulta que Narciso cruelmente la rechaza, pues no tenía la capacidad de aceptar a otros y mucho menos amarlos o entenderlos. Entonces esta ninfa, cuando ve que el amor de su vida la rechaza rotundamente, y en su tragedia de que no puede hablar, no puede comunicar lo que quiere, se esconde en una montaña y allí solamente quedó su voz. Y resulta que Narciso, un día de tanto adorarse a sí mismo, se ve su rostro reflejado en el agua. Fue a beber agua. Sí, y ahí entonces ve su rostro reflejado y empieza a contemplarlo, y no pudo sustraerse de esta fascinación tan grande. De esta belleza, Sí, porque de era verse a sí bello, mismo. era bello. Entonces sufría mucho porque él no podía tocar la imagen de su rostro reflejado en el agua, no podía, fue castigado con su propio amor propio, con su propia arma, porque él nunca dejó que nadie lo amara, y entonces obviamente él nunca pudo amarse porque no podía ni siquiera tocarse. La fascinación fue tan grande que este personaje ni siquiera atendía a sus propias necesidades básicas, y por lo tanto donde se quedó allí se convirtió en una flor. Él quiso besarse, tocarse, y entonces ahí se ahogó. Se ahogó, y desde allí entonces nació esa flor. En ese sitio nació esa flor, a la cual lleva su nombre de Narciso. El amor propio, el amor propio, el orgullo, hacen transacciones con la ira, y la ira con el egoísmo, con la lujuria, y la lujuria con la fornicación. Estos elementos nosotros debemos de enfocarlos bien cuando se trata de un trabajo consigo mismo, porque ahí está Narciso, y todos somos Narciso. Narciso murió por amor propio, al no querer amar a nadie, solo a sí mismo, a rechazar a todo el mundo, porque él era el más bello y el más hermoso. Y bueno, fue tanto el tiempo que estaba contemplando su rostro que quiso besarse a sí mismo, y pues fue ahí murió la muerte. Se quedó ahí hasta que se convirtió bien. Quisiéramos también poner un ejemplo por ejemplo, un artista, para reflejar ese amor propio. Sí, también vamos a poner el ejemplo así mismo, como dicen, de esos grandes artistas que tienen ese amor propio tan desarrollado que ustedes lo ven como ese interés de que ese público lo adore, que ese público, vamos a decir, lo alabe y lo ponga allá en un pedestal. También, como estamos hablando sobre este tema de lo que es el amor propio, mucho se ha hablado por ahí, como dice, o se habla siempre de lo que es la vanidad, principalmente en lo que es, hay una llamada, en lo que es la
Tenemos una llamada. Hello. Sí, bueno. Buenos, ya casi tarde, buenos días tarde ya. Bueno, fíjense, yo me voy a referir a lo que habló la joven ahorita, de lo que es el creer en Dios, porque yo puedo decir, yo creo en Dios, pero usted le cree a Dios. Primero hay que creerle a Dios, porque yo puedo decir, yo creo en Dios, pero créale a Dios. El creerle a Dios es la fe, ahí es que está la misma fe. Usted primero tiene que abrirse a usted mismo. Ahí voy en lo mismo que usted tiene en el yo. Ahí era el yoísmo. Si usted no se abre usted mismo y abre su corazón, y después que usted abra su corazón y se limpie su corazón, entonces usted dice, yo voy a creerle a Dios. Pero cuando usted esté limpio ya, y creerle a los mandamientos de Dios. Hermano mío esposo, que le habla, ¿cómo está usted? Pase buen día. Gracias. Vamos a extender un poquito, a explicar mejor lo que es la creencia y la fe. En Santiago dice, muéstrame tu fe por tus hechos. Y también dice, en lo que acaba de decir, y no tus hechos por tu fe, dice en Mateo, que nosotros tenemos que tener un odre nuevo. Nosotros no podemos decir yo creo en Dios porque es que las creencias que realmente muchas religiones han acondicionado lo que es la mente de los seres humanos. Entonces creen por creer, pero como dijimos o como hemos mencionado, que las personas se dedican a darle servicio a otro ser humano, a creer en otro ser humano. Cuando usted cree en otro ser humano, porque se lo dijo, pero recuerde, primero tienes que cambiar ese odre viejo. ¿Cómo se cambia ese odre viejo? Nosotros, por ejemplo, estamos acondicionados. Decíamos el domingo pasado que nosotros no somos libres. Nadie es libre, ningún ser humano es libre, porque todos estamos acondicionados, por lo menos en nuestra vida día a día. Entonces, cuando dice el Cristo que debemos cambiar ese odre viejo, esas malas costumbres que tenemos. Sí, en San Marcos. En San Marcos, pero me gusta la de Mateo, porque sí, en Mateo explica muy bien. Dice, nadie eche vino nuevo en odres viejos. ¿Escuchado? De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y se derrama el vino y los odres se pierden. ¿Cómo nosotros, pero esperaos, cómo nosotros podemos, por ejemplo, los líderes religiosos pueden explicar la Biblia cuando ellos mismos no se conocen a sí mismos? Pero todo esto, estas formas religiosas que existen, es todo por amor propio. Porque conocen, por ejemplo, el conocimiento gnóstico, que es la enseñanza primitiva, primera religión católica, cristiana, universal, gnóstica, que todas las demás han salido de allí. Pero el amor propio no le permite a los intelectuales y materialistas aceptar eso, porque ellos no son capaces de ir más allá de sí mismos, más allá de su querido ego. Quiere que todo coincida con sus conceptos preconcebidos. Entonces, allí es cuando nadie puede querer decir o querer explicar la Biblia cuando realmente no se conoce a sí mismo, cuando realmente no ha eliminado todos aquellos agregados que lo hacen tan infeliz. Por ejemplo, mientras que continúe esta rueda de la muerte y la vida, nacimiento y muerte, nosotros vamos a estar, va a estar esa crueldad en el ser humano. ¿Por qué, señores? Porque hay que eliminar esa maldad, hay que eliminar esos defectos psicológicos. Entonces, cuando usted experimenta, por ejemplo, los materialistas o los científicos no aceptan las dimensiones superiores. Pero como un dormido puede darse el lujo, como hay muchas personas que dicen que nosotros somos sectas? No, nosotros somos originales. Este conocimiento le sirve a todo el mundo para despertar conciencia. Este conocimiento es el original y nuestra base es el Cristo, que muchos dicen que nosotros no creemos en el Cristo, pero el amor propio es tan grande
que las personas no aceptan ni siquiera sabiendo que ese conocimiento les va a servir para salvar su alma. Porque como ellos ya están, vamos a decir, acondicionados en esa creencia, otros provistas negros, negativos, lo han desviado del verdadero conocimiento y le ha hecho pues prácticamente obligado a que crean en esa falsa creencia. Entonces, creencia y fe, mi amigo, amable televidente que hizo la llamada, no es lo mismo. Por solamente usted decir, yo, por ejemplo, una persona que diga, creo en Dios, no le puede guardar rencor a nadie, por muy malo que haya sido. Y tiene que ser una fuente de amor, de comprensión. Pero todo eso ocurre, por ejemplo, yo acepto cualquier corrección que me haga cualquier televidente. ¿Saben por qué? Porque conozco una diferencia muy grande a un dormido, a una persona que no tiene ni siquiera la información del conocimiento, y mucho menos fe, porque no ha tenido vivencias. Permite que se le corrija nada. Pero esta persona que está aquí expresando lo más elevado de la enseñanza, que todos y todas tienen dentro de sí mismos, permite cualquier corrección, porque conozco lo que es el amor propio. El amor propio es tan cruel y que se liga, que ya dijimos que hace transacción con la ira, con la ambición, que tiene con el orgullo, con la lujuria, que es la base de todo, la fornicación. ¿Cuántos seres, vamos a decir, pseudo-esoteristas, pseudo-religiosos, porque no son religiosos? El verdadero religioso es el que busca la unión con Dios, no con el diablo. Hoy en día todos los seres humanos están buscando la unión con el diablo, porque no quieren dejar ese odre viejo, ese conocimiento negro que tienen. Son las malas costumbres, los malos hábitos, la mala forma de hablar, la mala forma de pensar, de actuar, la cosa de que a mí no me gusta tal cosa, que me gusta aquello. Entonces, ¿qué sucede? Que esos son los odres viejos. Cuando se da esta enseñanza tan trascendental de trabajarse a sí mismo, de la autoobservación psicológica, explicamos con todo lujo de detalle qué es la fornicación. Obviamente no lo aceptan, no lo quieren entender. ¿Por qué no lo quieren entender? Porque no han dejado sus odres viejos, no han dejado de ser fornicarios, no han dejado de ser adúlteros, no han dejado de ser malintencionados, envidiosos y egoístas. Por ejemplo, es por eso que no aceptan, esos odres viejos no pueden recibir el vino de la nuevo, gnosis el vino que es el nuevo conocimiento que nosotros estamos llevando en estos momentos desde la República Dominicana para el mundo. Entonces, ¿cómo una persona pretende, sin cambiar ese odre viejo, entender la Biblia? Eso diría yo que eso es una crueldad que hacen aquellos líderes religiosos, que es más, le prohíben a las personas hasta asistir a otra forma religiosa, que eso es totalmente satánico. Eso sí es satánico, amigos, porque nosotros no podemos prohibirle a ninguno. Es como que le prohíba aquí a mi amigo Kelvin que asista a cualquier forma religiosa que él quiera. No, señor, o que me siga a mí. Yo soy tan imperfecta como todos. Pero hay algo muy diferente, que conocemos. Esa es la fe. Cuando usted conoce, cuando usted se autoobserva, cuando usted vive una aquí y ahora, cuando usted se da cuenta que cuando usted habla, cuando usted le habla a su amada, cuando usted le habla a sus hijos, cuando usted quiere reclamar algo, lo hace con ira. Muchas personas me dicen a mí que yo aquí en este programa hablo con ira. No, hablo enérgicamente para que las personas no se dejen engañar de esos falsos profetas. Y no estamos diciendo que se salgan de su forma religiosa. Estamos diciendo que se conozcan a sí mismos,